Bienvenidos a su podcast Birlos Flojos. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este podcast que se llama Birlos Flojos. Yo soy el doctor Isaías Cueva, soy docente de la Facultad de Ingeniería en San Juan del Río y me acompaña aquí el doctor Gilberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como ya lo mencionó aquí Isaías, pues igualmente soy docente de la Facultad de Ingeniería aquí en Campus San Juan del Río. Un gusto en saludarlos a todos. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué se trata este podcast, qué sí es y qué no es y cuál es nuestro objetivo. Entonces, no sé si quieras compartirnos, Gil, cómo surgió esta idea, de qué se va a tratar este podcast y qué temas no vamos a abordar por acá. Ok, bueno, para empezar vamos a mencionarles qué sí vamos a hacer antes que nada. El objetivo principal es la divulgación justamente de la parte científica y tecnológica del sector automotriz, pero a su vez que también esté al alcance de todo el público. De manera inicial podemos decirlo como eso. Queremos traducir todo el conocimiento que ofrece la ingeniería automotriz para todo público que no sea especializado, que sean de diferentes rubros de conocimiento y esté al alcance de todos ellos. Bueno, también mencionar qué temas no vamos a abordar en este podcast o cuál surge como parte de la inspiración de este programa. Principalmente porque nosotros nos hemos dado cuenta que en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, ya hay un cierto público que ve ciertos programas, ¿no? Por ejemplo, no sé, Tuneame la nave o programas que están, por ejemplo, en televisión. ¡Wow! ¡Qué programó familia mexicana el día de hoy! Nosotros no queremos abordarlo desde ese punto de vista, porque nosotros queremos hacerlo como un poco más general para que sea al alcance de la gente que incluso no sabe de ingeniería, que maneja un automóvil y quiere verlo de manera como más casual. Entonces vamos a tratar de no hacerlo tan técnico y hacerlo amigable para ustedes, para que se entienda qué es lo que estamos tratando de abordar por acá, que pues es parte de lo que es la ingeniería mecánica y automotriz, pero de una manera en que ustedes puedan conectar con nosotros. Y justamente complementando un poquito eso que mencionas, ¿no? No vamos a estereotipar justamente el sector automotriz, que justamente está bastante estereotipado en ese sentido de que nos la pasamos peleando entre que si el Jetta es mejor, que si el Civic, que Exacto. Todo eso. No vamos a abordar ese tipo de temáticas, ya que aparte de que ya están muy trilladas, realmente no realizan un verdadero aporte al conocimiento de las personas o de los usuarios que básicamente utilizan automóviles todo el tiempo, ¿no? Entonces lo que buscamos justamente es borrar ese estereotipo y a su vez incluir a todas las personas, a toda la posible audiencia que pueda sacar provecho de esta información que vamos a estar abordando durante estos capítulos. Y entonces, bueno, pues de ahí sabemos que ese conocimiento no va a ser únicamente para una plática de bar, ¿no? Vamos a tener un conocimiento que va a estar enfocado a diferentes tomas de decisiones o diferentes actividades que tengan que ver con nuestro desarrollo diario, justamente relacionado con el sector automotriz. Ahí me puedes platicar un poquito, Isaías. Sí, bueno, es que tratamos aquí o vamos a tratar de abordar la ingeniería como una herramienta. A veces escuchamos la palabra ingeniería y ¿qué nos imaginamos? Nos imaginamos matemáticas, nos imaginamos términos complicados, nos imaginamos fórmulas. Y creo que la ingeniería va mucho más allá de eso. Creo que vamos a tratar, o la idea es tratar de acercar a la gente a la ingeniería, pensando sobre todo en los fenómenos que nos rodean en la vida diaria. Algo tan sencillo como subirse a un camión, por ejemplo, o ver cómo se comporta una pipa cuando va en la carretera. Cosas así son las que nos interesa abordar acá, pero sin llegar tanto a esa parte de, pues es que la fórmula, es que el seno, el coseno. Creo que va mucho más allá de eso. Antes de entender eso tienes que entender los fenómenos físicos que te rodean en la vida real, ¿no? Y es parte también la inspiración, porque hay ocasiones en las que, por ejemplo, nos dicen, ¿sabes qué? Compra una cierta pieza o a tu carro es que le está fallando esto, y a veces te quedas con cara de what, no sabes de qué te están hablando, no sabes cuáles son los términos que te está mencionando, por ejemplo, el mecánico. Por ejemplo, cuando te dicen, cómprale un aceite de tal, bueno, pero ¿por qué tengo que comprar ese aceite? ¿No? A veces como que queda esa duda, y yo lo menciono desde el punto de vista, y lo trataremos más adelante, de que yo mucho tiempo estuve desconectado de la parte automotriz. Yo era completamente ajeno a este mundo, ¿no? Sí, y básicamente pues todo el tiempo nos aconsejan, ¿no? Hasta vemos ahí en internet memes de que nos deberían de dar clases como del SAT, que nos deberían dar clases de derecho, de cosas así, y esto básicamente es similar, ¿no? Eso también afecta a nuestra vida diaria y a nuestra economía, incluso a nuestra seguridad, y casi no se difunde la importancia de aprender de estos rubros, ¿no? Más allá de otros rubros que también son importantes,
pero que tal vez tienen mucha más difusión, ¿no? Incluso dentro de redes sociales. Entonces, esa parte también es importante. Ahondando en eso, pues pensemos, cuando nosotros queremos comprar un automóvil es una decisión de cientos de miles de pesos. Y esa decisión puede generar un gran impacto económico si elegimos mal o si no elegimos lo que a nosotros lo que necesitábamos realmente, ¿no? Como por ejemplo un coche que gaste demasiada gasolina, por decirlo de manera básica, ¿no? Sí, de hecho, bueno, hay muchísimos factores, ¿no? Por ejemplo, el comprar un carro tan solo... Yo esta semana he estado pensando, bueno, yo tengo un carro, por ejemplo, pero ¿qué tomo en cuenta para elegir el siguiente carro que voy a tener? El consumo de gasolina, cosas que a veces no consideramos, precios, si conviene más comprarme un carro que sea nuevo de la agencia o si conviene más comprar uno que sea usado o seminuevo, factores así, ¿no? Que tengo que checar para poder, tener la seguridad de que voy a comprar un buen vehículo, ¿no? Se le han dado los servicios, etcétera. Son cosas en las que yo estaba muy desconectado y no empecé a conocer hasta que empecé a dar clases en la carrera de mecánica y automotriz acá en la facultad, ¿no? Sí, y bueno, finalmente otro punto importante es la seguridad, ¿no? El automóvil podrá tener muchos dispositivos de seguridad, pero también nuestro conocimiento justamente de esos conceptos nos pueden ayudar a tener un mejor manejo, ¿no? El desarrollo de ese manejo influye directamente en nuestra seguridad. Hacíamos el chiste hace tiempo, ¿no? De las personas que dan la vuelta muy, muy lento u otros que la dan muy rápido y a veces no sabemos de qué depende si la podemos dar más rápido o más lento, ¿no? Simplemente lo hacemos. O también cuando te dicen por algunos mecánicos de que tienes que hacer los cambios en transmisión manual a 3000 revoluciones, pero realmente no sabemos si sí es bueno y por qué, ¿no? Entonces todos esos detalles también influyen tanto en seguridad, costo y básicamente el desempeño de manejo en general, ¿no? Bueno, platicarles también un poquito de cómo es que llegamos a este mundo de la mecánica y automotriz. Como yo ya había platicado hace rato, yo la verdad estaba muy desconectado de todo esto. Yo, para empezar, pues yo tuve mi primer carro a los 30 años y es ya hasta que estuve dando clases curiosamente acá en ingeniería mecánica y automotriz. De hecho, es algo que siempre le cuento a mis alumnos. Yo cuando llegué a dar clases aquí en mecánica y automotriz, yo ni siquiera sabía manejar, ¿no? Entonces es un poco curioso cómo llegué hasta acá. Aunque sí puedo mencionar quiénes fueron las principales influencias que creo que me llevaron hasta acá. Y creo que uno de ellos es mi abuelo. Mi abuelo era una persona como muy ingeniosa. Entonces yo iba a visitar a su casa y siempre lo veía trabajando con alguna herramienta, soldando algo, construyendo alguna mesa. Y me llamaba mucho la atención ver y intentar hacer algún día lo que él hacía, ¿no? Creo que él fue una gran inspiración para mí. Y en alguna ocasión platicando con él, pues él me platicó que él chambeaba en una especie de como de taller, pero que se dedicaba nada más a la parte de radiadores. Y me llamó un poco la atención desde entonces. Y ahora que manejo, pues me enfrenté a todos estos problemas que mencionábamos hace rato, ¿no, Gil? De a ver cómo elijo mi aceite, cada cuándo le tengo que dar los mantenimientos a mi carro, cómo sé si un mecánico es bueno o no. A veces también parte de eso son decisiones que no sabemos o no sabes cómo tomar cuando vas empezando, ¿no? ¿Dónde comprar las piezas? ¿En qué refaccionaria? ¿Cuáles convienen más? ¿De qué marcas? ¿Por qué mi vehículo tengo que hacerle esto y al anterior que tenía no? Cosas así, ¿no? Y bueno, parte también de mi historia es que en alguna ocasión platicando con mi mamá, pues ella me decía que siempre me gustaba ver cómo giraba el medidor de la luz, ¿no? Entonces, desde muy pequeño siempre me ha llamado mucho la atención los objetos que giran, ¿no? Y bueno, dentro del automóvil tenemos muchas máquinas o sistemas que giran. Para empezar, las llantas, por ejemplo, el volante, el motor, que también pues es al final una máquina rotatoria, ¿no? Sí, justamente, bueno, mi historia de vida es un poquito diferente en el rubro automotriz. En mi caso, pues mi papá es mecánico diésel. Desde que yo era niño luego me pedía que lo acompañara a trabajar, pero la verdad en ese tiempo pues no, como que nada más era ver ahí un montón de fierros, como se dice coloquialmente, ¿no? Sí, ajá. Pero como que el destino me fue arrastrando ahí, incluso ya cuando me metí a dar clases, pues justamente tuve la fortuna de colaborar en un proyecto de formación de recursos humanos en industria automotriz, justamente con el gobierno de Japón. Y pues tuve la suerte como de enrolarme mucho con esa parte del sector automotriz y se le va agarrando cariño, ¿no? Yo realmente pues no soy de las personas que diga, mira ese Jetta, ese Ferrari, que se emocione. Y justamente lo que a mí me gusta es esa parte automotriz, la física, lo que tiene relación al desempeño del automóvil, a su estructura.
todas esas cuestiones son las que a mí me llamaron la atención conforme me fui enrolando en ese proyecto, y también en la cuestión de que pues mi papá pues también hasta la fecha ya está grande y sigue trabajando en ese rubro de mecánica. Entonces, pues de manera involuntaria o voluntaria siempre estuve relacionado con ese rubro, y ahorita pues ya le agarré bastante cariño, la verdad, y me gusta bastante aprender cosas nuevas todo el tiempo respecto a esa temática. Sí, fíjate que es algo bastante curioso, que es algo que yo he visto mucho ahí en la facultad, no sé, platicando por ejemplo con algunos de los profes que están ahí. ¿Cuántas historias no han empezado con es que mi papá tenía un taller mecánico, es que mi tío le metía mano a los fierros de los carros, ¿no? Es algo bastante interesante. De hecho, se me hace algo curioso porque yo, por ejemplo, mi abuelo hasta, pues, él ya falleció, pero hasta hace poco antes de fallecer todavía de repente le metía como que mano a su carro, y se me hacía bastante curioso que él, a pesar de su edad, pues no se sentía como limitado, y le gustaba, creo que le gustaba la ingeniería. Él no tuvo la posibilidad de estudiar, pero creo que era una persona bastante ingeniosa, y cosa curiosa, yo acabé manejando después el carro que él tenía. No, eso es bastante emotivo, por dar un término. Uh-huh. Sí, yo también realmente me fui enrolando así, y cuando te das cuenta de lo amplio que es y la cantidad de disciplinas que abarca, pues yo creo que sí, te vas metiendo cada vez más y más, y ya después no puedes parar, ¿no? Y de ahí nace pues este gran interés en compartir un poco de eso a las demás personas, que pueda, digamos, aportarles algo realmente útil en su vida diaria, ¿no? Porque realmente a mí sí me ha aportado bastante ese conocimiento para, digamos, mejorar mi manejo, o incluso tratar de predecir un posible accidente, ¿no? No se pueden adivinar, pero sí puedes discernir la posibilidad de estos, justamente leyendo esa parte de manejo. Y bueno, pues de estos y otros temas estaremos hablando en los siguientes capítulos. Esperemos que sea una temporada muy amena para ustedes. Vamos a estar hablando de lo que son vehículos eléctricos, por ejemplo. Vamos a estar charlando con algunos invitados por acá. Vamos a estar platicando también de las decisiones que tomamos, por ejemplo, al comprar un vehículo. Contrastes, por ejemplo, comparaciones. Últimamente, que ya ves que han surgido mucho lo de los vehículos eléctricos. ¿Conviene más comprar un vehículo eléctrico? ¿Me conviene en este momento? ¿No me conviene? Comparación contra los motores de gasolina, ¿no? Sí, el estado de la tecnología actual, y también cosas un poco más cotidianas, incluso decisiones de compra, ¿no? Pensando, por ejemplo, ¿por qué un coche me cuesta 400,000 y otro 300,000? Y en especificaciones mecánicas son muy parecidos. Entender qué tecnología se le agrega y qué tanto realmente vale la pena para un manejo diario, ¿no? Todos esos puntos que son relevantes para alguien. A lo mejor en estos momentos podemos decir, mucha de la audiencia, no, es que yo ahorita no tengo carro, o tal vez no compre un carro pronto, pero es conocimiento que se puede guardar y sirve en algún momento, ¿no? Digamos que el conocimiento no caduca. Entonces, bueno, esos puntos estaremos tratando, entre otros más, no sé, desempeños de manejo, diferentes condiciones de hábitos, buenos hábitos y malos hábitos de manejo. Que exacto. Justamente a veces termina siendo hasta un tema un poco hilarante, ¿no? Lo mencionábamos hace pues, sobre todo aquí tiempo. En México, sí. Sí, vemos muchas conductas curiosas y las podemos ver desde un punto de vista ingenieril, porque son buenas o porque son malas, básicamente, ¿no? Y es que, bueno, es todo un rollo, como de repente platico ahí con los mecánicos que están acá en la universidad. Un automóvil incluye, pues, muchísimos sistemas, ¿no? Y, pues, creo que tenemos muchísima tela de dónde cortar. Esperemos que les agrade este podcast. Sí, realmente, y bueno, también vamos a tener varios invitados que espero aporten bastante a este podcast, que puedan aportar un conocimiento adicional, dado que, bueno, como todos sabemos, ninguna persona abarca todo el conocimiento. Exacto. Entonces, el objetivo de tener diferentes invitados es justamente tener diferentes aportaciones y a la vez también diferentes opiniones respecto a las temáticas a tratar desde su experiencia. Incluso gente sin experiencia en el rubro automotriz, lo mencionábamos en algún momento, ¿no? Yo creo que sí, hay bastante gente que pueda aportar acá mucho en ese sentido. Yo, por ejemplo, de repente me encuentro en situaciones en las que digo, pues sabes que yo no sé mucho a lo mejor de tecnologías de transmisión, entonces tengo que pegarme con algún otro profe, otro compañero de acá que sí sepa, ¿no? Hasta la fecha veo, no sé, me meto, por ejemplo, a la página de Volkswagen y ya ves que hay un como cotizador y simulador, ¿no? Y te dice, este auto tiene tal transmisión, uy, pero pues quién sabe cómo funcionará esa transmisión, ¿no?
Lo que platicábamos incluso el otro día, no sé si recuerdas que te comenté que me metí a la página de Volkswagen y estaba viendo que ya en su mayoría los carros son automáticos, ¿no? Son los temas que nos vamos a poder encontrar en este podcast más adelante. Sí, justamente entender, ¿no? ¿Qué implica una transmisión manual, una transmisión automática? Exacto. Que culturalmente, o bueno, popularmente diría más bien, pues todo el mundo le tiene miedo a la transmisión manual para manejar, ¿no? Para aprender. Entonces, tal vez perderle el miedo y entender qué ventajas tiene, cómo funciona, para saber que sí la podemos usar. Simplemente es un poquito de conocimiento teórico que a veces cuando nos enseñan a manejar no nos lo explican y pues se nos vuelve bastante agobiante no entender por qué tenemos que hacer los cambios, ¿no? Esa parte, exacto, digamos, qué cambios y cuándo hacer los cambios y por qué, ¿no? Todos esos detalles a veces no se dan. Entonces, bueno, yo creo que como dices, hay mucho de dónde abarcar y mucha información que puede ser de gran utilidad si se aborda desde un punto de vista más, digamos, ingenieril o científico. De hecho, sí, bueno, la ingeniería pues se conecta con muchas cosas. Incluso hace poco yo platicaba con algunos de ustedes y yo decía, bueno, ¿por qué quebró, por ejemplo, la compañía de los DeLorean Motors, ¿no? La famosa compañía que fabricó el auto que se veía en Volver al Futuro, ¿no? Yo decía, bueno, ¿por qué si se le dio tanta publicidad, al final la compañía de todos modos acabó quebrando, ¿no? Son cosas que son bastante interesantes, pero ya se conecta con otras cosas como economía, por ejemplo, ¿no? Sí, no, bueno, hay muchos temas que se podrían abarcar, justamente decíamos, es multidisciplinario el sector automotriz. Pues justamente esa cuestión que mencionas me imagino que ya hay bastantes historias explicando el por qué DeLorean fracasó o por qué el motor rotativo de Mazda, pues también, digamos que con el tiempo se volvió histórico, pero pues al final se quedó justamente en el ganador del 92, ¿no? Que te decía el otro día. Entonces, bueno, justamente es quitar ese tabú y también esa parte de que seamos inclusivos en un sentido de poder abarcar a todas las personas, todos los géneros, que popularmente justamente siempre se menciona como un rubro de hombres, ¿no? También entender que aquí también las mujeres pueden incluirse en esto. Así que, bueno, tú no sé qué opinas, Sayas, de todo. Pues creo que está bastante bien. De hecho, siempre mi idea es acercar la ingeniería a toda la gente de todos los rubros, ¿no? Que haya esa inclusión siempre, que empecemos a romper esos esquemas, ¿no? Porque siempre ha habido un estigma de, ay, pero es que es mujer y no va a saber manejar, o es mujer y no va a saber de mecánica y automotriz. Yo creo que ya es hora de empezar a romper esos paradigmas, ¿no? Me parece bastante bien. Sí, de acuerdo. Bueno, pues con esto cerramos la transmisión de este podcast. Esperemos que les haya gustado y pues nos estaremos viendo en siguientes capítulos. Gracias. Esto fue Birlos Flojos.